¿Qué tal mi gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal Programando con Jason PX. En este video vamos a presentarles la segunda parte de variables y tipos de datos en C Sharp. Ya hicimos la primera parte en el cual les expliqué qué son las variables y tipos de variables. Ahora veremos los tipos de datos predefinidos en C Sharp y estaremos viendo cada uno de ellos y cómo se utilizan. C Sharp como lenguaje de programación cuenta ya con 16 tipos de datos predefinidos que tú puedes utilizar a la vez para crear tipos de datos personalizados. Dentro de esos tipos de datos tenemos lo que mayormente son los numéricos, alfanuméricos y valores lógicos. Inicialmente te hablaré un poco de aquellos que son los numéricos. Dentro de los tipos de datos numéricos tenemos varias categorías, dentro de las cuales podemos hablar de lo que son los enteros con signos, que son los siguientes. Dentro de los enteros con signo tenemos el byte, el short, el int y el long. Prácticamente la diferencia de estos tipos de datos numéricos es su capacidad de almacenamiento. Como enteros con signo almacenan o pueden almacenar valores tanto negativos como positivos. Vemos por ejemplo aquí que un byte tiene una capacidad de almacenamiento de 128, negativo hasta 127. Esto quiere decir que si yo intento asignarle un valor a una variable de tipo byte de 128 positivo, automáticamente el compilador me va a decir que ese tipo de datos no puede contener ese valor, ya que excede su capacidad. Igualmente, ahora cuando le coloco 127, vemos que nos dice que se quita el error de compilación y nos dice que está correcto. Igualmente vemos con el short, cuya capacidad parte de 32.000 negativo hasta 32.000 positivo. Y así sigue aumentando con el int, que parte de los 2 millones negativos hasta 2 millones positivos, donde podemos ver la cantidad más en específico aquí. El long ya se utiliza para cantidades bastante grandes, donde excede el tamaño que por lo general se puede utilizar en una variable de tipo int, y aquí podemos ver que su capacidad es para números que son bien grandes. Así como tenemos los enteros con signo, tenemos también los enteros que son sin signo, como estos que están aquí, en el cual tenemos el byte, el ushort, uint y ulong. Si se fijan, la mayoría tienen el prefijo de la U, indicando que es un SIGDE, que quiere decir que no tiene signo. Y su capacidad de almacenamiento es similar a la capacidad de los tipos con signo. La diferencia es que parten del 0, por lo tanto vemos que un byte parte de 0 hasta 255 y un short parte de 0 hasta 65.535. Lo mismo pasa aquí con las asignaciones. Si intentamos asignar un valor mayor al rango que queremos o de la capacidad que tiene la variable, el error de la aplicación nos estaría mostrando un error de compilación, y si le colocamos al correcto no nos presenta error. Por otro lado tenemos lo que son los tipos de datos numéricos reales, que son aquellos que te permiten almacenar valores decimales. Dentro de ellos tenemos lo que es el tipo float, double y decimal, cuya diferencia es prácticamente la capacidad o precisión que tiene, la cantidad de cifras que pueden tener luego del punto flotante, donde float es el que tiene una menor capacidad, luego le sigue double y luego decimal. Aquí podemos ver las cifras, que son números decimales exponenciales y aceptan valores negativos. Una forma sencilla de identificar cuál utilizar y en qué momento, prácticamente como float tiene una menor cantidad o una menor capacidad en cuanto a precisión, se suele utilizar para mostrar cálculos donde se muestran gráficos y valores que no requieren tanta precisión. Luego nos sigue double, cuya capacidad es prácticamente intermedia dentro de los tipos de datos,
pero se puede utilizar para valores de precisiones que sean científicos y cálculos matemáticos que requieran mucha precisión. Y luego nos sigue decimal, que es prácticamente el que nos permite tener una mayor precisión, y se utilizan cuando la precisión es muy requerida o bastante exacta. Y bien, para concluir con lo que son los tipos de datos predefinidos en C#, debemos de mencionar lo que son los tipos de datos alfanuméricos o caracteres o de caracteres, y los tipos de datos lógicos o booleanos. Dentro de los tipos de datos de caracteres tenemos dos tipos de datos que son el char, que el char lo que te permite es almacenar un carácter dentro de una variable. En este caso vemos que la variable char de tipo char llamada C1 nos almacena el carácter 1A. Si se fijan, el modo de declaración de este tipo de datos, para asignarle valor debemos de utilizar comillas simples. Si intentamos asignarle más de un carácter, nos presenta un error de compilación, nos indica que este tipo de datos no puede tener más de un carácter asignado. Por otro lado tenemos el string, que a diferencia del char, un string nos permite almacenar una cadena de caracteres, y el modo de asignación que tenemos es utilizando comillas dobles, en la cual dentro de esta comilla podemos colocar cualquier tipo de cadena de caracteres, en la cual puede extenderse a una longitud indefinida. Su capacidad de almacenamiento ya dependerá de la capacidad de memoria que tenga el ordenador donde esté corriendo la aplicación, pero en esencia no tiene un límite de rangos de valores que se le puede asignar a una variable de tipo string. Y por último tenemos lo que son los tipos de variables de tipo lógicos o booleanos, en la cual tenemos el bool, que es una variable que puede ser verdadero o falso, normalmente utilizada para hacer operaciones lógicas, donde como mencioné, nos permite validar unas condiciones y asignarle un valor de verdadero o falso, true o false, en la asignación que se le puede asignar a este tipo de variables. Bien, con esto concluimos con este video tutorial de tipos de variables y tipos de datos en C#. Por favor, recuerda darle like y suscríbete a mi canal Programando con Jason PX. Espero que les haya gustado el video. Por favor, dejen los comentarios y nos vemos en el próximo tutorial, donde hablaremos sobre tipos de datos customizados en C#. No se lo pierdan.